Así. Una empresa dedicada a la venta a granel de 3 tipos de granos súper, regular y saldo requiere maximizar sus utilidades. Se sabe que la utilidad que generan es de 5, 6 y 5.50 por kilogramo. Respectivamente, para la comercialización, elaboran paquetes combinados de 100 kilogramos cada uno y la cantidad de kilogramos del grano regular debe de ser por lo menos el doble de la cantidad de kilogramos de grano super y saldo juntos. Solo se pueden vender 30 kilogramos del grano saldo debido a su disponibilidad. ¿En qué cantidad se deben mezclar los diferentes tipos de granos en cada paquete para obtener una utilidad máxima? Las variables de decisión de este modelo son X1, cantidad de granos super que se requiere vender; X2, cantidad de granos regular que se requiere vender; X3, cantidad de grano saldo que se requiere vender. Entonces nuestra X1 sería igual a 5, nuestra X2 igual a 6 y nuestra X3 igual a 5.5. Para dar lugar al modelo de maximización, nuestra función objetivo es igual a z igual a 5x1 más 6x2 más 5.5x3. Nuestras restricciones x1 más x2 más x3 menor o igual a 100. x2 menos 2 veces x1 más x3 menor o igual a 0. x3 menor o igual a 30. x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h sub i, dándonos el resultado x1 más x2 más x3 más h sub 1, que es igual a 100. x2 menos 2x1 menos 2x3 más h sub 2, que es igual a 0. x3 más h sub 3 es igual a 30. Se iguala a la función z a 0, quedándonos z menos 5x sub 1 menos 6x sub 2 menos 5.5x sub 3 igual a 0. El diseño de nuestra tabla sería columnas z, nuestras variables básicas que serían x sub 1, x sub 2, x sub 3, nuestras variables de holgura que sería h sub 1, h sub 2, h sub 3 y por último la solución. Como filas z, nuestras variables de holgura que serían h sub 1, h sub 2 y h sub 3. La tabla se llena partiendo de la constante que acompaña a las variables de las diferentes ecuaciones, quedándonos de esta forma: z1 menos 5 menos 6 menos 5.5 0 0 0 0, h sub 1 0 1 1 1 1 0 0 100, h sub 2 0 menos 2 1 menos 2 0 1 0 0, h sub 3 0 0 0 1 0 0 1 30. A continuación, mi compañero Mario Tunches continuará con la explicación. Paso 4. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de z son mayores o iguales a 0. Si es así, entonces la solución en la tabla es la óptima y el proceso termina. Si no es así, se continúa. En este caso existen 3 coeficientes negativos, menos 5, menos 6 y menos 5.5, asociados al renglón de z, por lo que se debe continuar con el proceso. Paso 5. De los coeficientes del renglón de z, se toma el que tenga el mayor valor negativo, el número menor, en este caso menos 6, y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema, pasa a ser básica. Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna solución entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada, en el punto anterior.
y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Esta es la variable que sale de la base, pasa a ser no básica. Nota: las divisiones entre 0 o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y termina el proceso. Como podemos observar la tabla, dividimos 100 dentro de 1, dándonos un resultado de 100. Dividimos 0 dentro de 1, dándonos un resultado de 0. Y dividimos 30 dentro de 0, que nos da un resultado no definido, siendo el menor valor positivo el resultado de 0. Seleccionamos el renglón número 2. Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que por medio de operaciones elementales entre renglones se convierte en el elemento pivote y los elementos restantes en su columna en ceros. Con esto se obtiene una nueva columna componente de la matriz identidad. Procedemos a realizar las operaciones entre los renglones, empezando con el renglón 0, que su fórmula sería el renglón 0 más la constante 6 por el renglón número 2. Comenzaríamos con menos 5 más 6 por menos 2. Como podemos observar, nos quedaría de esta manera, dándonos un resultado de menos 17. Procederíamos de igual manera con los demás elementos del renglón 0. Ya teniendo todos los nuevos datos del renglón 0, procedemos con el renglón número 1, que tendría una fórmula del renglón 1 menos el renglón 2. Tendríamos 1 menos menos 2. Como podemos observar, nos quedaría de la siguiente manera: de 1 menos menos 2. Recordemos que menos por menos da más, sería igual a 1 más 2, dándonos un resultado de 3. Procedemos de igual manera con el resto de elementos del renglón número 1. Ya teniendo los nuevos datos del renglón número 1, podemos observar que el renglón 2 únicamente se copia y el renglón 3 igualmente. La celda con doble marco es el elemento pivote para este ejemplo, ya que como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla simplex se escribe como podemos observar, esta sería la nueva tabla simplex. Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x sub 2 en el lugar de h sub 2 para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar del elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna. En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado cada uno de los renglones nuevos, en cada caso. A continuación, mi compañero Jordi González continuará con la explicación. Retomando la tabla que dejó mi compañero Maristardo Tunches, como podemos ver,
volvemos a tener coeficientes negativos en z, por lo cual debemos volver a iterar. Ok, entonces lo primero que haremos será elegir la columna y la fila de pivote. En el caso de la columna la elegimos fácilmente, únicamente tomamos el valor más negativo de z o el más pequeño. Ahora, para poder elegir la fila pivote, tenemos que dividir la solución dentro de los valores de la columna pivote, que en este caso serían 100 dividido 3, 0 dividido menos 2 y 30 dividido 1. Como podemos ver, nos quedan valores de 33.33, 0 y 30. Si bien en este caso nuestro valor más pequeño sería 0, cabe hacer la salvedad que en este tipo de ejercicios, cuando dividimos dentro de 0 o un valor negativo, no tomamos la solución, solo tomamos números mayores a 0, y si la división es dentro de 0 no se toma ese número, por lo cual el siguiente número más pequeño sería 30, por lo cual nuestra fila pivote sería H3. Ya obtenidos esos valores, tenemos un valor pivote que sería 1, y podemos proceder a realizar nuestra segunda tabla. Muy bien, para la realización de la siguiente tabla es necesario tener las dos presentes, pues necesitamos utilizar tanto valores de esta para encontrar los nuevos de esta. El primer valor que encontraremos es el de la fila pivote, o en este caso le cambiamos el nombre y ahora es x3. Muy bien, como tenemos acá x3 será igual a h3 dividido el pivote de h3. Muy bien, ¿qué significa esto? Nosotros dividiremos cada valor de h3 dentro de el pivote en h3, que sería 1. Ok, nosotros dividimos 0 dividido 1, 0, 0 dividido 1, 0, 0 dividido 1, 0, 1 dividido 1, 1, y así sucesivamente. Debido a que es una división dentro de 1, prácticamente solo se copia la fila de nuevo. Entonces, para las siguientes filas, tenemos que, para encontrar la fila x2, sería igual a x2 menos la multiplicación del pivote en x2 por la fila x3, que es la fila nueva que encontramos. Muy bien, como podemos observar, x2 sería menos 2 menos el pivote en x2 sería menos 2 por x3, que sería el valor en x3. ¿Sí? Si realizamos la multiplicación de menos 2 por 0, nos quedaría un valor de menos 2 menos 0, por lo cual el valor sería menos 2, y así sucesivamente con cada uno de los elementos de esta fila. Como podemos ver, estos son los elementos resultantes de esta ecuación. Ahora, para x1 o h1, en este caso h1, se realizará la misma fórmula. Lo único que cambia es el posicionamiento en cada uno de las tablas. Pues por ejemplo, aquí tomamos los elementos de x1, de h1, que serían todos estos, y le restaremos la multiplicación de su pivote por cada uno de los elementos de x3. Igualmente en z sería z menos el pivote en z, que sería menos 17.5 por cada uno de los elementos en x3. Y como pueden ver, esta sería nuestra tabla resultante. Nuestro compañero Jonathan Artemio se encargará de finalizar la última iteración.
Retomando el proceso del ejercicio presentado con anterioridad por el compañero Jordi González, damos inicio. En la matriz resultante obtenida en la tercera iteración, que es esta, debemos de encontrar nuestra columna pivote. ¿Y cómo encontramos nuestra columna pivote? Debemos de ubicar el número más negativo en la fila Z, que corresponde a nuestra función Z. Ese número es menos 17. Una vez ubicado ese número, ya hemos ubicado nuestra columna pivote. Luego de encontrar nuestra columna pivote, debemos de encontrar nuestra fila pivote. ¿Y cómo la encontramos? Debemos de dividir los valores de nuestra columna resultado dentro de los valores de nuestra columna pivote, y los resultados buscamos el resultado menor, y el resultado menor sería nuestra fila pivote. Entonces las operaciones serían 525 dividido menos 17. Esta operación, según el método simplex, no la realizamos, entonces no la tomamos en cuenta. La siguiente operación sería 10 partido 3. El resultado de esta operación sería 10 partido 3, o en decimales, que lo podemos también escribir así, sería 3.33. La siguiente operación sería 60 partido menos 2. Esta operación, como les mencioné anteriormente, no la podemos realizar en este método, entonces no la tomamos en cuenta. La siguiente operación sería 30 partido 0. Esta operación no está definida, entonces no la tomamos en cuenta. Entonces, como nuestro único resultado es 10 partido 3 o 3.33, entonces nuestra fila pivote sería la fila 1, que sería esta. Luego de haber encontrado nuestra columna pivote y nuestra fila pivote, debemos de hallar nuestro elemento pivote. ¿Y cómo sabemos cuál es el elemento pivote? Pues el elemento pivote es aquel que está en la intersección de la fila, que es esta, y la columna, que es esta. Como pueden ver, aquí está el elemento pivote remarcado, que es 3. Pero según el método simplex, el elemento pivote debe de ser 1. Y como podemos ver, en este caso el elemento pivote es 3. Entonces debemos de convertir este 3 a 1. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos de multiplicar este 3 por 1/3, y así se convierte en 1. Pero recordemos que esta fila 1 está representando una ecuación. Entonces no solo podemos venir y multiplicar 3 por 1/3. Debemos de multiplicar 1/3 por toda la fila 1 para así cumplir con la igualdad. A esta multiplicación que vemos acá, donde está identificado F1, que representa la fila 1, es igual a fila 1 por 1/3. A este proceso se le llama proceso de eliminación de Gauss-Jordan o proceso de eliminación gaussiana. Luego de hacer este proceso de eliminación gaussiana, obtuvimos la siguiente tabla, que es esta. Y como se pueden dar cuenta por acá, aquí ya obtuvimos el 1 que menciona el método. Como siguiente paso de este método, debemos de verificar que los números que están por arriba de nuestro elemento pivote deben ser ceros, y los números que están abajo de nuestro elemento pivote deben de ser ceros. Pero en este caso no lo son. El único que es 0 es el de la fila 3. Y como este ya es 0, entonces ese no lo tocamos, así lo dejamos tal y como está.
En este caso, como el menos 17 y el menos 2 no son ceros, entonces vamos a aplicar lo que hicimos aquí, por acá arriba. Vamos a aplicar el proceso de eliminación gaussiana en la fila Z para eliminar este menos 17 y que se convierta en 0. Y otra vez el proceso de eliminación gaussiana para convertir este menos 2 a 0 y así cumplir las normas que establece el método simplex. Luego de culminar ese proceso nos da como resultante esta tabla. ¿Y cómo sabemos que hemos terminado este proceso? Es simple, debemos de verificar o observar cuidadosamente esto. Según el método simplex, ya hemos terminado el proceso cuando todas las variables de decisión, o sea x1, x2 y x3, sus valores son ceros o mayores a 0. Como podemos ver aquí en esta columna hay ceros o mayores a ceros, y en ese caso es 1, aquí igual y aquí igual. Entonces si cumple, entonces hemos culminado y hemos obtenido nuestra matriz identidad. La asignación de resultados es la siguiente. Nos ubicamos aquí en la columna de nuestra función objetivo. Cuando encontremos un 1 como este que está por acá, nos posicionamos ahí y nos movemos a su resultado, y su resultado sería 581.61. Hacemos lo mismo con la primera variable de decisión, que sería esta columna que está por acá. Observamos cuidadosamente donde está el 1, nos movemos a su resultado, que sería 3.33. Hacemos lo mismo con la segunda variable de decisión. Observamos cuidadosamente su columna, donde encontremos un 1, nos movemos a su resultado, que sería 66.66. Luego hacemos lo mismo con la tercera. Nos ubicamos en su columna, observamos donde se encuentra un 1 y nos movemos a su resultado, que sería 30, así como está expresado por acá. Entonces podemos concluir que los paquetes de 100 kilogramos se conforman de 3.33 kilogramos de grano super, 66.66 kilogramos de grano regular y 30 kilogramos de grano saldo, para tener una utilidad máxima de 581.61 pesos. Este ejercicio fue presentado por el grupo 7. Esperamos haberlos ayudado. Gracias.